No me preguntás, o sea, vos te sentís responsable, yo me siento responsable a full, yo estaba tocando, o sea, pero no me podés, o sea, si vos te sentís culpable de algo, ¿cómo voy a ir yo pensando que se va a morir toda la gente que me está yendo a ver? Que me voy a morir yo mismo, o sea, no me interesa a mí la justicia, porque, o sea, ya nos han dado muestra en el año pasado, de que no existe la justicia. Lo que sí me interesa es la razón, el sentido común de la gente. ¿Qué ser humano piensa que va a subir a hacer lo que más le gusta, que es hacer música y tocar y cantar para su público? Se va a morir su público, se va a morir su familia y corre riesgo de morirse él. Que no me morí de casualidad. O sea, estoy hablando con vos porque tuve el orto de que salí. Si no hubiese tenido el culo de haber salido, estaría muerto en este momento. Y tal vez sería el héroe del rock nacional que se murió con su gente, pero bueno, salí, por algo salí. En algún momento, te juro, yo mismo me lo planteé. Me levantaba toda la mañana y decía, ¿por qué mierda salí? O sea, ¿para qué carajo estoy vivo? Bueno, estoy vivo para esto. Estoy vivo para discutirla, para pelearla y porque sé que estoy diciendo la verdad. O sea, no podría mirar los ojos a nadie, ¿entendés? Los pibes que estaban esa noche, que son los mayores testigos, están todos con la banda. No es joda eso, van a las marchas con una remera y dicen basta de culpar a callejeros. Son pibes que han perdido amigos, que estaban en el lugar, que se han quemado. No es joda, son los mayores testigos. ¿Vos te pensás que llevan una remera que dice basta de culpar a Chaván? Buen día para todos, ¿cómo andan? Arrancamos un nuevo programa de Lo Tenés que Saber, hoy 26 de junio, son alrededor de las 11 de la mañana y hoy tenemos un programa bastante completo porque vamos a hablar de una banda que marcó época con las letras de sus canciones y así como con sus canciones también marcó época con un suceso que también lo estuvieron viendo las distintas bandas y tomaron precauciones. Estamos hablando de la banda Callejeros, pero para que todos los que nos están viendo acá en Deportea TV sepan quién es Callejeros, para eso lo tenemos a Oscar Osores, que nos va a contar un poco de los orígenes de esta banda y cómo nació. Juan, buenos días a vos y a la gente que nos está viendo. Exactamente como comentabas, vamos a hablar un poco de Callejeros, el origen de la banda, por qué se llaman Callejeros, en qué año nació esta banda. Una banda que marcó, como vos decías, la generación de 2000, que marcó tanto a nivel el rock nacional en lo que fue todo el país, una de las bandas más reconocidas y que más gente posicionó en lo más alto de la Argentina. Para arrancar nos tenemos que ir en 1995. Sí. Vamos al partido de La Matanza, Villa Celina. Perdón. Estamos hablando de una banda que recién salía del secundario y que compartía la pasión por el rock nacional. Sí. Estamos hablando de que en 1995 no se llamaban Callejeros, sino se llamaban Río Verde. Atención a este nombre, en 1997 pasan a llamarse Callejeros porque ellos expresaron en muchos momentos que ellos cantaban lo que vivían. Reflejaban, era un reflejo de lo que pasaba en aquellos tiempos en la Argentina de los 2000, Juan. Bueno, esas mismas letras son las que en este caso después terminan siendo los distintos álbumes que después vamos a estar viendo. Obviamente las canciones más conocidas, que también es un tipo de expresar lo que uno siente y obviamente lo que uno está viviendo. Exactamente, los integrantes de aquella banda, los que iniciaron con esto fueron Patricio Fontanet, la voz de la banda, estamos hablando de Eduardo Vázquez, el baterista, y estamos hablando de Elio Delgado, el guitarrista de ese entonces. Obviamente que con el pasar de los años se sumarían otros músicos, pero estos fueron los que iniciaron con la banda. Después, yendo a sus influencias, sí. La banda empezó con un rock barrial que fue muy conocido en los años 90 y que por eso se hicieron, tomó bastante popularidad lo que es Callejeros. Rock barrial trata de explicar lo que pasaba en el barrio y Callejeros expresaba eso al escenario, Juan. Bueno, después se sumaron distintos miembros de la banda, como por ejemplo Juan Carbone en el saxo. Estamos hablando de Elio Delgado, quien fue el guitarrista que después se sumó. Uno de los, sí. Así es, después se sumó después de la disolución de Maximiliano Scherfi. Y son obviamente miembros que entraron por diversas obviamente actividades. Sí, a lo largo de la banda se fueron sumando distintos artistas. Después, comentando un poco sus influencias, sí. Ellos tomaban como reflejo a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, también a Sumo, La Renga y Viejas Locas, Juan. Bandas muy representativas en lo que es el rock nacional de nuestro país. Después, para explicar un poco, su rock combinaba el rock pesado, blues y un poco de tango. Estamos hablando de letras muy comprometedoras con lo que es el barrio. Como te decía antes, son personas que transmitían lo que vivían y lo cantaban. Obviamente, después vamos a estar viendo exactamente todos los discos, todas las canciones y viendo lo que escribían, pero como vos decís, tenían obviamente un repertorio muy grande y no se encerraban solo en el rock, sino que obviamente indagaban para otros lados, como por ejemplo el tango, que decís, cómo va a haber tango en ese momento y además
con las letras que tenían Callejeros. Sí, después, bueno, repasando un poco su paso, estamos hablando de una banda muy independiente, que el primer disco que sacó fue en 2001, disco llamado Sed, que ahí tomó un poco de popularidad en lo que es el under. Después en 2003 salió Rock and Roll Sin Destinos, y ahí se hace más conocido en lo que es todo el país. Ahí llegan la popularidad a lo que es toda la Argentina y empiezan a tocar en escenarios muy honorables, si se quiere decir, como Cemento, el teatro y finalmente el Estadio Obras, algo que pocas bandas independientes pudieron conseguir, Juan. Sí, es que, bueno, Callejeros, bien como vos decís, fue un antes y un después en el sentido del rock, porque Patricio Fontanet mismo hoy se sigue escuchando. Después formó otra banda que después vamos a estar hablando, si no me equivoco Lautaro va a estar hablando, nuestro compañero que va a estar hablando con nosotros en un rato. Armó también Don Osvaldo, pero es un Callejeros que marcó una época, como vos decís, a partir de los años 90, 2000, y que hoy en día se sigue escuchando y te das cuenta la importancia que tuvo esa banda. Sí, una banda que rechazaba sellos discográficos altos y que estaba muy comprometida con lo que es el pueblo y la calle, motivo por el cual también sus fanáticos tomaron ese sentido de pertenencia con lo que es la banda, y por eso la banda fue tan popular en su momento y hasta el día de hoy, Juan. Bueno, muchas gracias, Oscar, por haber hablado con nosotros, pero ahora también hay que hablar de Callejeros en nuestra ciudad. Estamos hablando de Mar del Plata, porque así como recién estuvimos nombrando tanto de la banda Callejeros como Don Osvaldo, estuvieron acá en Mar del Plata, pero para eso quiero que nos cuentes un poco, Lautaro Sicilino, te agradezco mucho por estar acá con nosotros, acerca de cuándo vinieron acá, vinieron a sus inicios, cómo fue esta historia entre Callejeros y Mar del Plata. Buen día, Juan, buen día para todos los televidentes también, y vamos a hablar sobre la relación, ¿no?, de Callejeros con Mar del Plata. Bien decía nuestro compañero Oscar sobre lo que ellos cantaban, ¿no? Se habla mucho, se conoce que Callejeros es como una banda pionera, entre comillas, de lo que es el rock de queja, el rock que se queja contra la sociedad, que canta sobre el amor, sobre la política, sobre las inseguridades. Y eso es lo que estaba pasando en Mar del Plata, que no había ninguna banda, no había ningún artista que reflejara lo que vivía esa clase que no se sentía representada por las bandas que estaban en ese momento de moda o que estaban impuestas en las radios de la Argentina o locales. Lo que hizo Callejeros fue llegar con una nueva mirada, con una nueva música, con nuevas letras, y así es como pegó tanto en una ciudad marplatense que en ese momento estaba creciendo, ¿no? Casi que te diría el mejor momento de Mar del Plata, en los 90, en los 2000, en términos de hotelería y etcétera. Y es ahí donde llegó Callejeros y donde puso su fuerza, donde puso su huella, y la gente marplatense se enamoró de la banda. Es así como decirlo, hoy en día podemos ir, por ejemplo, se relaciona mucho las bandas de rock al fútbol o al básquet, a los deportes, y cuando vamos a la cancha o cuando presenciamos eventos deportivos, siempre vemos banderines o banderas con el logo de Callejeros y algún lema del equipo. Alguna frase. Alguna frase, exactamente. Se relaciona mucho a lo que es la tribuneada. Pero ahora sí tenemos que hablar, porque Callejeros, si bien viajó mucho, hizo muchas giras por toda la Argentina, Mar del Plata fue un lugar que se estaba reservando casi para sus últimos años de existencia. Sí. Hablamos que, vamos a ir hablando luego sobre el problema que tuvo con Cromañón, una gran huella negra en la historia de Callejeros, pero en los años anteriores a ellos, si bien ya eran conocidos, nunca habían venido a Mar del Plata hasta el año 2008. 4 años después de que haya sucedido lo de Cromañón, el juicio ya estaba llevándose a cabo y la banda decidió presentarse en una doble fecha en el Estadio Polideportivo Islas Malvinas, en lo que fue el marco de la presentación de su álbum Señales. Una doble fecha que se fue realizada en junio. En octubre se hacía el juicio por Cromañón y ellos se presentaron unos meses antes como para despedir a su audiencia que tanto los ama. Bueno, me imagino también la cantidad de gente que debe haber visto, obviamente apoyando, porque también lo de Cromañón, después vamos a estar hablando un poco, pero hay mucha gente que pensaba que eran inocentes, otros que quizás no, pero también una mezcla y una especie de apoyo hacia la banda en el sentido del juicio que iba a pasar en un par de meses, como vos recién comentabas. Es exactamente lo que decís, porque la gente, claramente la gente que los amaba, reconocía que no era su culpa lo que había sucedido en el boliche bailable de Cromañón, sino de algunos inconscientes que llevaron bengalas y bueno, así comenzó el fuego. Pero en estos shows, en esta doble fecha, se mostró mucho el apoyo de la audiencia para con los artistas en el juicio que estaban a punto de enfrentar.
Bueno, en esto rápidamente comentamos, fueron 12.000 personas las que fueron en las 12 ediciones, 6.000 en cada una aproximadamente, y se tomaron muchos recaudos en el momento de ingreso al estadio, como te podrás imaginar. Bueno, esto fue en el 2008 Sí. y volvieron a presentarse una vez más en el 2010, luego de que hayan salido absueltos en la causa Cromañón. Ya completamente en libertad los artistas se presentaron, pero ahora en el Estadio Mundialista, y estamos hablando del José María Minela, con 15.000 personas observándolos. Y acá el ingreso fue todavía más riguroso, si bien no tiene techo, el José María Minela la seguridad, mejor dicho, se preocupó mucho para que no ingresen no solo elementos cortopunzantes, bebidas o drogas, sino también pirotecnia. No se permitió ningún tipo de pirotecnia. Bueno, es que en ese momento era bastante común entrar con bengalas, con muchas banderas, por eso sucedió lo que sucedió. Igual después vamos a estar hablando que también había una excedencia de personas adentro del boliche, que eso también fue una de las causas, pero eso vamos a tratarlo bien en profundidad. Pero yo creo que también era muy común en ese momento que haya muchas banderas, muchas bengalas, muchos fuegos artificiales, que eso también fue lo que quizás fue lo de Cromañón, lo que terminó de pasar, pero bueno, obviamente pasó todo esto en el Minela. Lo principal, creo yo, para hablar sobre la relación marplatense con Callejeros fue, bueno, repetimos, que Callejeros fue uno de los pioneros, antes de que llegue el rap, de la música de crítica hacia la sociedad, y en Mar del Plata afectó mucho de manera positiva, es decir, muchos jóvenes encontraron el apoyo que luego también lo vieron en Viejas Locas, en Intoxicados, en Los Tipitos, en Los Enanitos Verdes, etcétera. En ese tipo de bandas de artistas encontraron ese apoyo que no encontraban en los artistas que estaban ya emplazados en las radios, y así fue que el marplatense ama a Callejeros, preguntes a quien le preguntes. Bueno, y pasando, Patricio Fontanet, después obviamente continuó con la banda, pero se llamaba Don Osvaldo. Vino también a Mar del Plata, continuó, bueno, hace poco, si no me equivoco, vino hace un par de meses, vino acá al boliche Gap, pero continuó viniendo acá a Mar del Plata. Sí, exactamente, luego de que la banda se disuelva en el 2010, Patricio Fontanet armó otra banda con la que se liberó, entre comillas, de la cadena que tenía llevando con Callejeros, ¿no? De la culpabilidad, entre comillas, que tenía Callejeros. Entonces armó Don Osvaldo, primero con los mismos artistas, repitiendo algunos artistas, luego cambió cómo se formaba la banda, y así fue que volvió a presentarse muchas veces más en Mar del Plata. Es más, bien decías, hace poco se presentó en Gap, y ahora el 25 de julio se va a volver a presentar en la ciudad. Por todo aquel que esté viendo este video y pueda sacar sus entradas si quiera ir, va a poder ver a Patricio cantando en vivo. Y así también fue que muchos artistas locales emergentes hicieron bandas tributo, como por ejemplo Fantasía o Realidad. Es una banda tributo a Callejeros formada en Mar del Plata, que toca en bares locales emergentes también. Muy buena. Sí, es muy linda la banda, y la voz del cantante de esta banda es igual a la de Patricio Fontanet. Y físicamente, no sé si tuviste la posibilidad de verlo, es igual. También. Es igual. También. Eso te Sí. genera un poco de... Y eso habla del amor, ¿no? Que repetimos, ¿no? Del amor que tuvieron los marplatenses para con Callejeros, cómo marcó esta banda en esta ciudad, y la cantidad de artistas que siguieron su legado y cantando, profesando las mismas letras que lo hicieron revolucionar en su juventud. Bueno, lo vuelven a hacer en una banda tributo. Bueno, entonces esos eran los conciertos que tuvo Callejeros, acá en Mar del Plata, pero ahora nosotros nos vamos a ir a una entrevista y nosotros ya volvemos con más Lo Tenés que Saber. Y para mí, cuando arranqué a escuchar Callejero, era un imposible, un sueño, y después poder estar al lado o mirar, viene el chabón a hacer un solo de saxo y no sé, termino de cantar la estrofa y viene la parte y mirar para el costado y decir, loco, estoy tocando con el tipo este, es una locura. Hicimos un poco también lo que la banda promulga, que es que a la gente solo le ayuda a la gente, y lo que teníamos a nuestro alcance, que era ir a apoyarlos, hacerles llegar cosas. Fantasía o realidad, a esta historia le da igual. Mate amargo, ¿verdad? Me habían dicho. Sí, Sí, mate amargo. sea, lo que Cada pato. Más lavado que... No, porque yo No sé. en el laburo, ¿sabes qué? Un agujero en el estómago, ¿no? ¿Tomar mate? Y tenemos a dos personas muy importantes en lo que es el ambiente de Callejeros y también en lo que es el ambiente en Mar del Plata. No solo porque son grandes fanáticos de la banda, sino también porque son dos integrantes de la banda Fantasía o Realidad, una banda tributo a Callejeros que trabaja hace más de 10 años en la ciudad, y estamos con ellos para hablar cómo afectó, ¿no? Callejeros en la figura marplatense. Primero que nada, chicos, muchas gracias por poder venir. ¿Cómo están? ¿Bien? Muchas gracias, muy bien. Gracias por la invitación.
la verdad estamos muy contentos de poder ayudar y contar un poco cómo es toda la movida. Tomás, sos Sí. guitarrista de la banda. Muy Sí, bien. sí, sí. Yo soy segunda guitarra de la banda, sí, sí. Segunda Y guitarra de la banda. coros. Un poco de coros a veces. Y Patricio, cantante de Exactamente. la banda. Y también te haces cargo de los bajos. El acordeón, El la acordeón. mayor parte. Muy El bien. teclado y alguna canción la guitarra también. Bueno, chicos, nos reúne en este momento Callejeros, ¿no? Una banda que para ustedes, imagino, significa muchísimo. Si quieren, pueden contarme qué significa para ustedes Callejeros, cómo impactó en su vida estos artistas. Y tiene unas letras muy de calle, literalmente, muy profundas, que hablan muchas canciones de amor, de lucha social, de lo que es Argentina y nada, los sentimientos de las personas y se le pega mucho a las malas decisiones políticas y todos esos factores que lamentablemente también los influyeron a ellos. Tommy, no Sí, sé. sí. No, sí, yo pienso parecido. A mí una banda que me marcó, tanto por mi familia, que me inculcó también en escuchar ese tipo de rock así protestante, ¿viste? Tipo Charlie, como hablábamos hace un rato fuera de cámara. Y, y nada, no, la verdad que yo me pegó por ese lado, más que nada, por el tema de los ideales tanto del Pato, que también es un tipo que estudió sociología y sabe cómo se mueve la sociedad. Y bueno, y nada, por mis amigos también, y por compartir eso. ¿Cómo son sus primeros momentos que recuerdan haber escuchado la banda? ¿Se decía yo? Y a mí mi vieja me reventaba la cabeza todos los días teníamos los mini componentes de CD y a las mañanas siendo pibe, mi vieja agarraba, prendía la luz y se ponía a limpiar y arrancaba el disco y nada, yo me enojaba y bueno, me empezó a gustar, obviamente, día tras día Se te quedó. se me te quedó plasmó. pegado y a partir de ahí nunca más. Tommy, por Por tu ahí parte de anda. la familia también. Por mi parte, de parte de mi hermano más grande, que también siempre fue muy de viejas locas, bueno, de callejeros y todas esas bandas, y él me ha hecho escuchar muchas de las bandas que conozco hoy. Y así tema que recuerde, también que yo soy un poco más chico, pero Rock and Roll fue uno de los temas que me quedó grabado como diciendo esto, como que ese es el tema que yo creo que representa a la banda, tanto en la letra como en lo musical y en muchas cosas, ¿no? Pero creo que ese tema, sí, Rock and Roll. ¿Ustedes creen que Callejeros puede ser una de esas bandas de vanguardia? No, para mí sí, totalmente. Sí, sí, tiene un contenido muy interesante, la verdad. ¿Y qué significó para ustedes esos años de lucha para reimponer la Inocencia. de Callejeros? Y mirá, creo que siempre supimos y se sabe que lo que decide el Poder Judicial con sus cosas buenas y muchas malas es el veredicto final. Pero sí fueron años muy difíciles, ellos sufrieron mucho porque les hicieron dar muchas vueltas. Cuando tenían una condena, por ejemplo, de 8 años y 5 años y 3 años, se las hicieron pagar en cuotas y eso dolió mucho también porque la persona que tenía que pagar 3 años pagó esos 3 años en 10. O sea, se estiró, volvían, entraban, salían y la verdad que se le hizo muy larga. Podría haber sido un poco más correcta la justicia y hacerlo pagar en su debido tiempo y no con tanta vuelta, ¿viste? Entonces fue algo bastante complicado, psicológicamente también para ellos y a la gente también. Pero bueno, la única manera, a pesar de que por ahí muchos dicen que no sirve, es salir a la calle y protestar. O parece que no, pero yo creo que eso siempre sirve. Pero bueno, creo que el mensaje igual que decía él recién con el tema de ir a tribunales y eso, hicimos un poco también lo que la banda promulga, que es que a la gente solo le ayuda a la gente. Y lo que teníamos a nuestro alcance, que era ir a apoyarlos, hacerles llegar cosas, lo que él decía. Y creo que hoy en día, si alguien está luchando por algo, por lo que sea, el mensaje que hay que dar es ese. Hacer lo que está a tu alcance, que a la gente solo le ayuda a la gente. Bueno, y ahora sí vamos a adentrarnos en lo que es su banda, fantasía o realidad. ¿Cómo surge la idea de hacer una banda tributo a Callejeros? Y justamente por lo mismo, el amor a la banda, nos gustaban mucho las letras, éramos chicos en el descubrimiento musical y nada, dijimos, vamos a encarar esos temas porque nos encantaban, porque somos, pero fanáticos y decidimos encarar el proyecto a los golpes, nos decidimos arrancar y cuando nos quisimos acordar ya estábamos subidos y listo, a no aflojar.
La banda comienza en el año en el 2012, en septiembre. y eran un grupo de... Y éramos 5 personas, 5 amigos, sí. Entre 15 y 24 años. ¿Fantasía o realidad surge por el nombre del tema original o por algo en especial? Exactamente, por el nombre del tango, sí. Y bueno, buscábamos un poco de originalidad en el nombre y en también los tributos que había. Y bueno, queríamos un nombre medio fuerte y bueno, decidimos que ese era el apropiado. ¿Cómo fue el surgimiento de la banda, el crecimiento? ¿Van pasando los años? ¿Cómo afectó la pandemia en el medio? ¿Y cómo podrías abreviar estos 12, 13 años de carrera hasta el 2025 en unas palabras? Uf, no, siempre fue, como te contaba, la gente nos ayudó mucho, los mismos fanáticos, el apoyo de la gente hizo que siempre sigamos para adelante, que siempre le queramos meter más, ir practicando los temas, también nos apoyaron por suerte muchos de los miembros de Callejeros con el visto bueno, viste, siempre en el respeto, sabían que lo hacíamos con el debido respeto y nada, eso obviamente es algo muy bueno, o sea, te hace sentirte muy contento. En tu caso, Tommy, ¿cómo tomás ser parte de esta banda, estar integrándola y cuando te subís al escenario y comienzan a sonar las instrumentales que tanto marcaron tu vida, cómo te sentís? No, sí, para mí es un orgullo. O sea, me siento re contento, estoy re tranquilo de poderme haber encontrado con él después de tanto tiempo y poder hacer este proyecto en conjunto está buenísimo. Yo lo disfruto porque no solamente comparto el hecho de los ideales de los temas y todo lo que te dije, sino que además es una banda de amigos. Y aprovecho para mandar un saludo a los chicos, a Muke, a Brian y a Seba, que son los integrantes también de nuestra banda. Pero hoy en día es ya subirse a tocar con un grupo de amigos y saber que arriba del escenario, si bien puede haber pifia o lo que sea, siempre estamos nosotros así conteniéndonos entre todos y eso está buenísimo. Esa energía que se maneja creo que se transmite a la gente y por eso la gente también no nos ve como la banda que vamos a ver, sino como los chicos de fantasía, que somos muy, muy allegados a todos, somos muy cercanos como grupo. ¿Cuál es la fecha que más recuerden de haber tocado en donde se haya más mostrado el sentimiento del público hacia ustedes, del amor que ustedes generan, ¿no? Bueno, como decía acá el compañero, Navy Road, por ejemplo, pudimos hacer una fecha nosotros solos, como única banda convocante, y la verdad que nos fue muy bien y ahí se sintió muy bien el cariño de la gente, la verdad. Ustedes habían conocido, lo pudieron, gracias a esta banda, conocer a los artistas originales de Callejeros. ¿Cómo fue esta interacción con ellos? ¿Cómo se sintieron ustedes, tal vez, de no conocer a Patricio, pero sí conocer a otros de los ídolos que tanto llevaron en su infancia? No, una locura. Aparte, bueno, ahora, por ejemplo, tengo 32 años, por ahí, viste, uno va creciendo, madurando, por así decirlo, se supone. Y éramos pendejos, lo veíamos de otro lado, viste, del lado, bien del lado de fan. Pero nada, siempre con mucho respeto hacia ellos y bueno, no sé, por ejemplo, nos juntamos a comer con el saxofonista. Lo habíamos visto en un bar, lo había visto y bueno, lo invitamos, dijo que sí, nos juntamos a comer y trajo el saxo, el acordeón, se puso a tocar y bueno, y a partir de ahí generamos un vínculo que cada vez que viene, viste, nos chifla hoy en día para ver si lo ayudamos un poco llevando una fecha adelante, haciendo un poco de ruido y si no para compartir, hablar, viste, como son personas comunes como nosotros también. Qué bueno, qué Sí, bueno. lo loco fue eso también, de haberlo cruzado así en un bar y decirle, che, nos juntamos a comer, ¿cuándo te vas? ¿Viste? Y el loco, me quedo hasta el domingo. Nos juntamos el sábado, sí, le pasamos la dirección y lo esperamos y el sábado el loco apareció, vino con el hijo, creo. Y es el saxofonista que tocó con el Piti Álvarez, Viejas Locas, y tocó con el Pato Fontanet. Sí, aparte, nada, es como el sueño del pibe, o sea, por así decirlo también, porque yo arranqué, o creo que todos arrancamos y nunca hubiera pensado algo así. Y para mí cuando arranqué a escuchar Callejero era un imposible, un sueño, y después poder estar al lado, mirar, viene el chabón a hacer un solo de saxo y no sé, termino de cantar la estrofa y viene la parte y mirar para el costado y decir, loco, estoy tocando con el tipo este, es una locura. Tremendo. No te cae la ficha, viste, nunca, creo. O sea, a veces me despierto, lo pienso y digo, qué loco. Gracias, Bueno, viste, se agradece. a mí me pasó eso que vos decís, cuando vino Juancho y Helio, que Helio es el guitarrista principal de Callejero, y hicimos el tema Guiños.
me acuerdo que lo tenía que arrancar yo y tenía unos nervios, boludo, porque digo, ¿viste? Tengo que hacer los primeros 3 acordes y después de pronto era el saxofonista haciendo el solo, que está en el disco que yo escuché toda la vida, y el violero haciendo, y yo estaba haciéndole la base para que el chabón haga el solo, ¿viste? Y vos decís, loco, estamos acá con ellos. O sea, me sentí como parte de la historia de Callejero, por así decir, ¿entendés? Como dicen ellos. Bueno, chicos, desde acá, mil gracias por haber venido, por haberse acercado. Por favor, gracias a vos. Si quieren dejar a cámara sus redes sociales, estaría buenísimo. Fantasía o realidad. Fantasía o realidad en Instagram, en Facebook y creo que nada más. No. Bueno, en YouTube también, ¿viste? Ah, y en Aparece YouTube algún videito siempre. Muy bien. ¿Les parece si hacemos un temita? Perfecto. Dale. Vamos a darle. Vamos a darle. Vamos. A veces la lluvia solo moja, pensó el héroe del fuerte en esos años. Salir de la tumba y no tener vocación a cualquier yugo que no fuera de caño. Ansiosas melodías tarareaba, canciones de sable sin remache. Sus acciones en la vida levantaron cuando pudo comerse a la hija del honorable senador. Una nena enroscada en los negocios de papá, merquera y sutil pero fiestera. Se conocieron trabajando en Casanova, ella vendiendo y él haciendo billeteras. Con brazos abiertos este ladri, el partido lo recibió gustoso. Secretario de pasta en la semana, se hizo mulo de todos los poderosos. Fantasía o realidad, a esta historia le da igual. Fantasía o realidad, a esta historia le da igual. Muchas gracias, Fantasía o realidad. Muchas gracias, ahí pasaba la entrevista, pero ahora nosotros nos vamos a ir a una pausa. Quédense que nos queda mucho de programa para el día de hoy. Volvemos ahora después de la pausa y vamos a hablar, como recién lo dijo Oscar Osores, de los álbumes más conocidos. A ver qué letras tienen, obviamente porque después de lo que pasó en Cromañón, que después en un rato vamos a estar comentándolo acá con Jeremías, que lo tengo a mi derecha, antes que nada te presento, vamos a estar comentando un poco las letras de los álbumes. Obviamente han sacado canciones muy importantes y muy reconocidas en el día de hoy, que hoy en día también se escucha mucho, pero vamos a empezar hablando justamente de los álbumes. Vamos a empezar, sacó en su momento 5 álbumes callejeros, los cuales son Sed en 2001, Presión en 2003, Rock and Roll sin Destino en 2004, Señales en 2006 y el último disco fue Discos Cultura en 2008. Pero vamos a pararnos uno por uno en todos los discos que sacó Callejeros y vamos a hablar el primero. El primero estamos hablando de Sed con un sonido medio crudo y callejero, porque si vos escuchás las letras de este álbum, son una especie de revolución y de obviamente lo que vivían, como lo contó Oscar Osores, así como por ejemplo con letras de una nueva noche fría, que cuenta un poco lo que es la noche fría, obviamente como dice el tema. No, y aparte, en un contexto donde Argentina, a ver, lo mencionaba el autor antes, que lo crítico en Callejeros es lo fundamental, ¿no? Es como la columna vertebral de la banda en su momento. En un contexto donde Argentina estaba pasando el 2001 o años posteriores al 2001, que fueron, bueno, fundamentales tanto para que la gente propiamente se tenga con qué amparar. Bueno, a través de la música, Callejeros desarrolló todo ese movimiento. Obviamente, yo creo que la canción más conocida de ese álbum, como recién estaba nombrando, es Una nueva noche fría, que si se escucha también al principio de la canción, se escucha una especie de hablar antes del disco, una especie de antes de la grabación, y obviamente cuenta experiencias de obviamente Patricio Fontanet y todos sus compañeros, de cómo la noche te lleva a otros lugares que
quizás no es lo que uno espera, pero obviamente canciones otras como Sed o La llave o Te imagino son las canciones más conocidas de este álbum. Pero vamos a pasar ahora al segundo álbum, fue 2 años más tarde, estamos hablando de Presión, y ahí yo creo que aparece la canción más conocida de Callejeros, no sé qué opinás vos, Jere. Estamos hablando de Prohibido. A ver, Prohibido obviamente es una gran canción, sale en el álbum Rock and Roll Sin Destino, te corrijo Juan ahí en esa, sale en el año 2004, en el año 2004 que va a ser un parate en lo que es la vida propia de Callejeros, después vamos a desarrollar la tragedia, la masacre de Cromañón en realidad, pero a ver, es verdad que Prohibido mueve mucho, es una de las canciones que más mueve. Es más, ahora si uno abre Spotify, Prohibido tiene 97 millones de reproducciones. Callejeros hoy en día tiene alrededor de 1.800.000 oyentes mensuales en lo que es Spotify, con una banda que dejó de tocar hace alrededor de, ¿cuánto? 15 años. Sí, 15 años. 2010 fue cuando se separa la banda, pero vamos a continuar con el álbum de Presión del año 2004. Es verdad que me corregiste, ahí me acabo de chequear y tenías razón, pero por ejemplo, una de las canciones más conocidas de ese álbum también es Fantasía o Realidad, como estuvimos hablando. Vos tenés que pensar que en ese momento estaban arrancando la banda, bueno, ya era el segundo álbum, obviamente hacía un par de años que ya había arrancado, pero el público de Callejeros se quintuplicó obviamente, hacia lo que fue 2004. Obviamente, más que nada por lo que pasó en Cromañón, pero ahí es cuando sale Fantasía o Realidad, una canción que, vos decís, se salieron de sus casillas porque no continuaron con el rock, sino que fueron con una especie de tango, porque es una especie de tango, obviamente cantando canciones en contra de la política, canciones que quizás tienen una vuelta de tuerca para que las personas obviamente piensen la letra y para que no sea una letra como por ejemplo las de hoy que decís, bueno, es para bailar o para... Estas quizás sí te entran en la cabeza y te hacen tener un razonamiento. Sí, obviamente, los álbumes de Callejeros, como es fielmente el rock nacional, tienen un poco más de profundidad en sus letras. Se lo vio tanto en el primer álbum del 2001 con Sed, en Presión en 2003 y en 2004, que fue cuando hubo un incremento tanto en lo famoso de la banda, en lo espectacular de la banda y el amor también por parte de la gente. Sí, obviamente. Pero después vamos a trasladarnos un año más tarde, al año 2005, esto después de, ya obviamente, el juicio, se había resuelto todo, pero es cuando sacan en el 2005, 2004, finales de 2004, más o menos, principios de 2005, estamos hablando de Rock and Roll Sin Destino, primer álbum que sacan después de lo que fue Cromañón, y ahí aparecen canciones que es una especie, yo creo que es el álbum más popular que tiene Callejeros, con canciones muy conocidas. Estamos hablando de, por ejemplo, Tan Perfecto que Asusta. Esa yo creo que es la canción más conocida de el álbum. O por ejemplo, también canciones, ahí sí sale Prohibido, ahí sí que obviamente demuestra y hace una especie de... Hay una apología en esa canción, hay una apología a decir, no me importa que esté prohibido, uno lo disfruta de algunas formas y también está dentro de lo morboso que es las cosas que están prohibidas, ¿no? No escucho y sigo, porque mucho de lo que está prohibido me hace vivir. Esas son las palabras que es una de las letras que dice la canción. Pero vamos a continuar con el cuarto álbum. Estamos hablando de Señales del álbum del año 2006. Y ahí aparecen canciones, quizás el momento con letras más reflexivas, yo creo. Obviamente esto después del post-Cromañón. Y ahí aparecen canciones como por ejemplo Creo, que... por ahora estoy nombrando las canciones quizás a mi punto de vista más conocidas de cada álbum. No, y estás en lo correcto, porque Creo es la canción con más escuchas en Spotify, 129 millones de escuchas en Spotify. Yo creo igual que están peleadas con 9 de julio, también porque son las dos canciones más conocidas y obviamente una especie de más canciones más reflexivas. Pero vamos ahora sí al último álbum que saca de manera oficial Callejeros. Estamos hablando de Disco Escultura. Quizás con una mezcla de estilos, porque no viene siendo como antes, no es solo rock nacional, después obviamente que se introdujo el tango, como recién estuvimos hablando en Fantasía o Realidad,
Pero ahí aparecen canciones como, yo creo que es más allá la más conocida, la más popular. Y ese fue el último álbum que saca Callejeros antes de lo que es la disolución en 2010. Obviamente, Jere, no sé si vos qué opinás de este último álbum, porque fue una especie, fue un distinto Callejeros. Porque Las bandas de rock nacional en sus últimos álbumes, además de que propiamente se les va notando, lo mismo pasó, por ejemplo, en el último álbum Momo Superior de Los Redondos, se veía notando por ahí una degradación. Por ahí entre propiamente la banda, distintos otros tipos de rockeros que hubo en nuestro país. Se va notando también otra idea de que por ahí ya no está funcionando, o propiamente dicho, a ver, Callejero fue una banda que el Cromañón fue un antes y después para la banda, y también tuvo a su baterista que se encuentra actualmente en prisión. Pero Entonces, no por lo de Cromañón. No por lo de Cromañón. En principio sí, pero posteriormente por lo que fue violencia de género. Bueno, pero Jere, hablando bien de Cromañón, obviamente quiero que la gente sepa qué fue bien lo que pasó en Cromañón, porque quizás hay mucha gente que no lo sabe, pero fue un hecho muy importante en lo que es Argentina y el rock nacional de argentino. Bueno, puntualmente, si bien es una historia conocida por la gran mayoría, hay que adentrarnos también en un mundo donde la corrupción prevaleció durante todo este proceso, tanto en el proceso del 30 de diciembre, que culminó, el 30 de diciembre de 2004, que culminó con lo que fue la masacre de Cromañón. Es masacre, no tragedia, porque ¿por qué masacre? Esto lo recalcan los familiares de las víctimas, porque tragedia vendría a ser por algo que puede llegar a pasar en alguna cuestión. Acá hubo una masacre porque puntualmente se veía venir que podía llegar a pasar. Es más, días anteriores a que tocara Callejeros en lo que era República de Cromañón, en el barrio de Once, en el barrio porteño de Once, lo que ocurría fue que tocaron dos bandas anteriores y también hubo disturbios en cuanto a las bengalas. Si bien, como recalcabas vos al principio, Juan, en el 2004 había como una idea, una idiosincrasia en el público de Callejeros, donde las bengalas eran abarcativas y los festejos, bueno, era algo más banderas, común, se puede llegar a decir, era ¿no? mucho más común, ¿no? Por eso que hoy, 20 años más tarde, se tienen con mucha precaución ese tipo de cuestiones. Pero bueno, en 30 de diciembre de 2004 lo que ocurrió fue una masacre alrededor que dejó de 194 muertos y más de 1.400 heridos, en un lugar que estaba planeado para que entraran 1.035 personas. Y en esa noche algunas personas dicen que hubo más de 3.500 o hasta llegaron a los 4.000 personas. O sea, 3 veces lo que entraba, más o menos. Lo que tendría que tener, sumado también las distintas incongruencias que hubo en el medio. Hablábamos de 194 muertos y con un promedio de edad de los muertos de 22 años. La víctima más joven fue de 10 meses, un bebé, y alrededor de 27 de los 194 eran mayores a 30. Es decir, un público muy joven, con una edad próxima a la que uno tiene hoy, la verdad, en la actualidad, y que decíamos, alrededor de 3.500 personas. Es un montón de personas que estaban ahí, un excedente que estaba ahí puntualmente por la falta de control que había. Ahora, ¿cómo se ocurrió lo de Cromañón puntualmente? Lo que ocurrió fue que al tener bengalas hubo varios, lo que fueron, la candela de la bengala tiró 3 tiros, lo vendría a ser al techo. El techo estaba compuesto por un material que se prendió fuego fácilmente y empezó a lanzar gases sumado al fuego, ¿no? Puntualmente las personas, las víctimas, murieron a través de la inhalación de ese humo que estaba el dióxido de compuesto, carbono. exacto, que estaba compuesto por lo que era un humo espeso, negro y tóxico, a través de lo que dejaba caer lo que es el techo, ¿no? Jere, y también, obviamente, hablando de lo que fue todo esto, otra de las causas que también se estuvo viendo es que las salidas de emergencia estaban tapadas. Bueno, una de las incongruencias era que una puerta estaba cerrada con un candado y atadas con un alambre para que no se abrieran. A ver, ante la desesperación, muchas de las personas lo que querían eran abrirlas justamente para escapar y no prenderse fuego, terminar, obviamente, y no terminar con sus vidas. Lo que ocurrió fue que pudieron abrirlas, pero muy escasos centímetros. Entonces también hubo una desesperación, hubo gente que fue apretada
cerrada propiamente por la puerta y la presión que tenía de atrás de las personas empujando. Tampoco había puertas, a ver, como decíamos, no había puertas abiertas, no había luces de emergencia y los matafuegos no funcionaban. Había 15 matafuegos dentro de Cromañón en el momento en el que sucedió la masacre. 4 simplemente estaban cargados y funcionaban correctamente. Bueno, ahí estás hablando de muchas incongruencias del lugar, pero ahora lo que obviamente yo me pregunto es, ¿el dueño del boliche también estuvo imputado o no? Bueno, hablamos de Omar Chabán. Omar Chabán es una persona que obviamente está imputada porque era el dueño y sabía todo este tipo de cuestiones, pero ahora puntualmente lo que ocurrió fue Omar Chabán y quien era en su momento Aníbal Ibarra, quien era jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sí, se llevó a cabo todo lo que era un proceso judicial porque se sabía que era un espacio permitido para 1.035 personas, pero ¿por qué habían alrededor de 4.000? Entonces ahí es cuando hubo una cuestión de coimas por parte de lo que era Omar Chabán. Omar Chabán era ya falleció, pero era un productor musical encargado de que se sepa puntualmente para que a las bandas le quede el 70% de lo recaudado. Entonces a las bandas, claro, al tener más plata, al recibir más plata, tenían un contrato bastante alto, sí, en esa cuestión con Omar Chabán y puntualmente República de Cromañón. Entonces, Omar Chabán fue condenado a 20 años de prisión por estrago doloso seguido de muerte. Posteriormente muere por cáncer, pero en su momento, en el 2004, fue culpable por parte de lo que sucedió en Cromañón y dejó las 194 muertes, donde, como recalcábamos, varias incongruencias, coimas por parte, también le decían a la policía, esas coimas estaban integradas por acá no pasa nada, acá la policía no se va a encargar, claro, hacemos la vista gorda ante este tipo de situaciones, pero claro, ¿cómo entran 4.000 personas en un lugar de 1.035? Me imagino la cantidad, o sea, cómo estaban todos apretados casi sin poder moverse, estás hablando de 3-4 veces la capacidad permitida, que es un montón. Es completamente algo que no se puede imaginar. No, justamente no. A ver, que antes ya había pasado una cuestión en relación al uso de la pirotecnia en Cromañón. En Navidad, puntualmente, la 25, una banda también de rock and roll en nuestro país, justamente toca el 25 de diciembre en Navidad, y también había cuestiones de pirotecnia. Entonces, si bien, a ver, pasó en el recital de Callejeros, lo cual también tuvo una dura sanción para Pato Fontanet y para también el resto de la banda, lo que pasó también podría haber pasado en otro tipo de cuestiones. Entonces, y ahí es cuando la propia sociedad argentina dijo, tengamos cuidado con el uso de bengalas y tratemos de no usarlas más. Pero la verdad fue un hecho que marcó un antes y un después. Hablábamos de 194 muertes, más de 1.400 heridos, corrupción de por medio, una vista gorda donde hoy la sociedad tiene un poquito más de reflexión en cuanto al uso de la pirotecnia, pero se sabe que todavía sigue habiendo vivos y sigue habiendo vivos que todavía pueden llegar a condenar este hecho. Obviamente, y así como estuviste nombrando, lo que pasó en Cromañón fue un hecho muy impactante, pero ahora, así como estuviste hablando de lo que es Cromañón, vamos a hablar un poco de lo que fue después de Una última cosa, sí, posterior, Juan, sí, es que en 2022, allegados ahora en la presidencia de Alberto Fernández, se expropió lo que era el local y ahora lo que se busca es que sea un espacio para la memoria. Eso es muy importante para todo lo que es la historia de la música argentina, una de las bandas más... Pero también de lo que vamos a hablar es de qué pasó después de Cromañón, acerca de cómo todas las personas están imputadas, qué pasó con los miembros de la banda, qué pasó también con el dueño del boliche, como recién estaba nombrando Jeremías, y para eso la tenemos a Victoria Méndez. Hola, muy buenos días para todos los televidentes, Juan. Sí, hablamos de que más o menos, o sea, todo lo que fue durante el proceso judicial, en realidad el post, lo que fueron los posteriores shows que se hicieron luego de la sentencia, hablamos de que la primera vez que volvieron a presentarse en público fue como invitados en un show de Jóvenes Pordioseros el 6 de julio de 2006, año y medio después de lo que fue Cromañón, donde en ese show se escuchaba el Vamos Callejeros, que justamente coreaba a su público, sí, pero también habían otros que insultaban, según lo que marcaban los diarios y los medios de comunicación en ese momento. Y luego Fontanet dijo, nos hubiera encantado hacerlo de otra manera, pero la censura funciona así, antes de entonar Prohibido, que también Prohibido es una canción, el No Escucho y Sigo, también generó un poco de revuelo en ese momento.
Después, 3 meses atrás, es decir, antes de esta presentación, que fue en abril, Sí. Callejeros editó su cuarto álbum, Señales. Este material fue disco de oro por haber superado las 20.000 unidades vendidas a horas de haberlo lanzado, a pesar de que no se había realizado ninguna campaña ni ningún show de presentación justamente para mostrarlo. Dentro de esta lista de temas se incluyeron 9 canciones posteriores a la tragedia, entre las que se encuentran Frente al Río, donde Fontanet le dedicó esta canción a Mariana Sirota, quien fue su novia y víctima en Cromañón, y Día a Día, que también Sherfi, el guitarrista, se la dedicó a sus amigos fallecidos en el incendio, y algo de su letra que dice: el tiempo me trata de curar, pero sigo cantando, por eso vivo, por ella y por todos los que se me han ido. Bueno, ahí te das cuenta, Vicky, obviamente el apoyo que tuvo Callejeros con toda su gente después de lo que pasó este hecho. Bien, como estuvimos nombrando, hay mucha gente que piensa que no fueron culpables, otros que quizá, bueno, dicen que sí, más que nada las familias de las víctimas, pero ahí te das cuenta el apoyo que tuvo la banda, ahí te das cuenta con todas las unidades que se vendieron, y obviamente las canciones en los lugares más importantes donde se escucha música, como si fuera Spotify, ahí te das cuenta cómo lo apoyan a Callejeros. Sí, obviamente hubieron reacciones adversas de un lado y del otro, pero más allá de eso, ellos también tuvieron la ilusión de presentarse en otras provincias, pero no hubo resultados. En primer lugar, quisieron presentarse en Tucumán, pero el gobernador de ese entonces, quien era José Alperovich, Sí. no permitió el concierto porque el estadio no se encontraba en condiciones, entonces lo dejaron de lado, al igual que ocurrió en La Pampa. De todas formas, el 21 de septiembre de 2006, el grupo volvió a los escenarios con su propia fecha en el estadio, que hoy es el Kempes en Córdoba, Sí. en lo que sería en ese momento el recital más grande de su historia, con 21.000 personas en el público. Y el show comenzó a las 17, un horario que es atípico para lo que son los shows de rock, y contó con un fuerte protocolo de seguridad donde hubieron 1.600 policías y un doble cacheo en las puertas. Después, él también habló en ese show, dijo: mi viejo dice que muertos son aquellos a los que no se los recuerda, y creo nosotros somos los primeros que los vamos a recordar. Todos sabemos que los chicos van a estar acá más vivos que nunca. Eso fue lo que dijo Fontanet durante ese recital. Y en los días previos, justamente a ese show, Sí. las familias de las víctimas hablaron y no querían que obviamente se haga el show por la tragedia Por todo lo que había pasado, sucedido. sí. Pero, sin embargo, lograron un embargo de la recaudación con las entradas. Así que un poco con eso medio que salvaron la situación, pero igualmente Se ellos calmaron las aguas. seguían pidiendo de todas formas justicia por sus familiares. Y después, si bien esta polémica seguía, el 17 de octubre de 2006 realizaron su segundo concierto oficial en el Estadio del Centro en La Rioja, ante 7.000 u 8.000 personas aproximadamente. Y sumado a esto, el 11 de febrero de 2007 volvieron a ser uno de los principales artistas del Cosquín Rock, donde tocaron para alrededor de 40.000 personas que agotaron las entradas. Después, lo que fue ese año, seguían presentándose en provincias como Santa Fe, Neuquén, Mendoza, Córdoba, donde hicieron 3 shows, en Olavarría, en Mar del Plata, donde tuvo 2 funciones, en Salta y en San Luis, pero ninguno en la ciudad de Buenos Aires ni en el conurbano bonaerense. Sí, donde porque- había pasado, que es donde se concentraba más quizás las quejas de las familias, ¿o no? Claro, es así, la resistencia era mucho más grande, por eso no querían presentarse, y en el medio de ese periodo, en julio de 2008 y un poco antes de que comenzara el juicio, editaron Disco Escultura, que fue su último álbum, donde hace referencia a la situación judicial que pasaron en ese momento. Y luego se dio la primera salida de Callejeros, que fue el ex guitarrista, que también salió a hablar, dijo un poco esto de que salieron las miserias de cada uno, tuvimos que afrontar un juicio y un montón de cosas que no habíamos vivido, y todo eso hizo que la banda se rompiera. Esto fue un poco, y después, otros integrantes se fueron de la banda, algunos Sí. por problemas judiciales,
pero fueron reemplazados rápidamente, entonces... Y para que siguieron. continúe la banda, para que continúe su trayecto. Bueno, muchas gracias, Victoria, por haber hablado un poco de lo que fue este post Cromañón, pero ahora nosotros nos vamos a ir a la última pausa, pero quédense que nos queda a ver la actualidad de la banda, a ver cómo queda con Facundo Núñez. Quédense que ya volvemos. Volvemos ahora sí después del corte y como anticipamos, vamos a hablar acerca de la actualidad de la banda, a ver qué pasa. Bueno, ya estuvimos hablando un poco, bien Patricio Fontanet creó otra banda y se llevó a algunos de los integrantes, de los ex integrantes de Callejeros, estamos hablando de Don Osvaldo, pero para eso nos ayudás un poco Facundo Núñez. Buenas, primero que nada, sí, así es, cuando salieron de prisión, luego lo que fue la condena de Cromañón, la mayoría salió entre 2017 y 2018, cada uno siguió con su carrera musical, enlazando nuevos proyectos, por así decirlo. Como bien decías vos, el vocalista de la banda, una de las figuras más importantes de Callejero, estamos hablando de Patricio Rogelio Santo Fontanet, mejor conocido como Pato Fontanet, después de salir de prisión el 2 de mayo de 2018, fue el líder y vocalista de la banda Don Osvaldo, una banda con mucha actualidad y que continúa haciendo giras intensas a lo largo de todo nuestro país. Hace muy poquito tiempo, recientemente, lanzó lo que viene siendo su primer DVD, Zona Liberada, sí, que era un conjunto de los shows más importantes que hicieron ellos en vivo en sus giras. Además, para este 2025, hay un show muy importante que se va a hacer 2 funciones en el Estadio Club Atlético All Boys de Buenos Aires para septiembre del 2025, lo que demuestra que están presentes hoy en día. Alguien que continúa junto a él, estamos hablando de Cristian Torrejón, mejor conocido como Dios, le mencionaban ellos, que era el bajista de la banda y actualmente es el bajista de la banda Don Osvaldo junto a Pato Fontanet. Participa, lógicamente, activamente en la banda, en sus shows en vivo. Participó también en la construcción del DVD que mencionábamos anteriormente. Sí. Y es que le da el ritmo a la banda y que se siga manteniendo en el eje de lo que era Callejeros hace un tiempo atrás. Después pasamos con los que se dividieron más y se alejaron de lo que es la cabeza principal de Pato Fontanet. Comencemos con uno que en la actualidad se encuentra peleado o alejado de lo que era el líder de la banda. Estamos hablando de Juan Alberto Carbone, mejor conocido como Juancho sí, en su momento. Estamos hablando de que fue el saxo de canciones muy conocidas como 9 de julio, creo que esos vientos y parte fundamental de son muy las canciones. reconocibles totalmente en todas sus canciones, y luego de sus Callejeros fundó junto a otros integrantes la banda Nueva Raza, una banda Nuestra Raza, una banda muy importante que, como ya mencionábamos anteriormente, se juntó junto a otros integrantes de Callejero y que lamentablemente finalizó en 2022 por una situación que vamos a estar hablando de la muerte de uno de los integrantes, y también porque había ya conflictos internos entre ellos. Bueno, Facundo, Nuestra Raza estaba formada por 3 ex integrantes de Callejeros. Estamos hablando de Helio Delgado, Juancho Carbone y Maximiliano Scherfi, que es el que vos en un rato vas a estar comentando. Sí, así es, y continuando con lo que es la vida de Juancho, hoy en día se largó con un proyecto solista llamado Juancho en Banda, con el cual ha presentado sus temas y actualmente sigue haciendo nuevas incorporaciones a su música y probando diferentes estilos, lógicamente. Pasando a Helio Rodrigo Delgado, estamos hablando uno de los guitarristas principales de la banda, luego de lo que fue su paso por Callejeros y también su paso por Nuestra Banda, fundó o forjó junto a otro grupo la banda Locomotora, separado, no todo junto, lógicamente, y es un paso más dentro de su carrera musical. También tiene un proyecto personal llamado Hito, en el que ahí sí experimenta lo que viene siendo
sus estilos de música, pero no sus estilos, cómo llevar la música. Es una música experimental que es diferente a lo que nos ha demostrado a lo largo del tiempo, y está bueno que abra diferentes vertientes musicales para aquellos que les gusta continuar con su carrera musical. Y bueno, Facundo, perdón que te interrumpa, ahora sí. Quiero llegar a, yo creo que el caso más importante de la banda. Estamos hablando de el baterista de Eduardo Vázquez, quien fue uno de los que hoy en día sigue preso, pero no por Cromañón, sino por otro hecho, ¿no? Lógicamente es el único de la banda que sigue preso cumpliendo condena de prisión perpetua, y no por el hecho de Cromañón, sino porque asesinó a su esposa. Voy a leer para no cometer ningún error en el relato. Fue condenado a prisión perpetua por el femicidio de su esposa. Estamos hablando de Wanda Tadei, hechos que ocurrieron en febrero del 2010, y los detalles del caso hablan de que él premeditadamente tomó una botella de alcohol, la roció a su esposa y luego la prendió fuego con un encendedor. Eso hizo que sufra quemaduras casi en el 50%, quemaduras graves casi en el 50% de todo su cuerpo, y tras 11 días de estar tratando el caso, falleció el 21 de febrero de 2010. Estamos hablando, sin duda, el integrante de la banda que peor futuro tuvo luego de lo que fue Callejeros y de la prisión de Cromañón. Bueno, muchas gracias, Facundo, por habernos informado acerca de cómo es la actualidad de la banda Callejeros. Así Callejeros, Don Osvaldo, Nuestra Raza, fueron distintas bandas que fueron formando los ex integrantes de Callejeros. Pero bueno, les agradezco mucho por haber visto el programa de hoy de Lo Tenés que Saber. Nos volvemos a cruzar el jueves que viene, como siempre, con un programa nuevo, con muchísima información para que arranques y termines la semana informado de todo. Es el sueño más grande que tenemos, terminar ese recital para los chicos. No lo podemos hacer. No lo podemos hacer por un capricho político. No es un capricho. ¿Qué falta para que toquen? Que los políticos tengan huevos y se dejen de romper las pelotas. Esta banda tiene que tocar. La gente quiere escuchar Callejero. Es corta la bocha.